Le saludo a todas las personas que me siguen en YouTube, mi canal de YouTube que se llama Ramírez Blog y Prédicas, y en otras redes sociales como en Instagram y lo que es entre comillas amigos en Facebook. Les saludo, espero que les guste este video. Este video se va a tratar del tema bíblico, de lo que dice la Biblia sobre la doctrina falsa, lo que fuera otras palabras, doctrinas diferentes, doctrinas falsas son lo que va en contra de lo que dice la Biblia. Doctrinas falsas son las enseñanzas que no están escritas en la Biblia, y de eso les voy a presentar en este video. Pausa. Aquí ya les voy a hacer la lectura de este estudio bíblico, los primeros versículos que están ubicados en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que esto el apóstol Pablo les estaba diciendo a la gente de la iglesia, que el título de estos versículos es el discurso del apóstol Pablo en Mileto, que le está diciendo a los de la iglesia de Mileto, pero que no es una denominación de iglesia, sino que es una iglesia ubicada en ese lugar en sus tiempos de la Biblia, de que tengan cuidado ellos mismos y el rebaño de ovejas de Cristo, que son las personas, porque Dios, y esta es la aplicación del versículo, la parafrasis. Dios en estos tiempos, de esos tiempos, hay personas que asignó como pastores para que enseñen, pastoreen y enseñen la palabra de Dios. Son los pastores los que predican la palabra de Dios en los cultos de esos tiempos, y esos tiempos actuales Dios ha asignado unos pastores para que pastoreen al rebaño de Dios, que somos nosotros, las personas, los cristianos, y de que la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, que es conocida iglesia evangélica, Jesús, que es el Hijo de Dios, compró la iglesia cristiana con la propia sangre, la que derramó en la cruz. Que el apóstol Pablo aquí advertía en el versículo 29 de que él estaba haciendo como una profecía a la gente de la iglesia, de ese discurso de una iglesia en Mileto de esos tiempos, y también hay que aplicarlo en esos tiempos actuales, en el presente de hoy, que él está advirtiendo que después de que él viajara para Roma y de que le llegara el día de la muerte, ya entrarían lobos rapaces, que esa comparación son personas de que convencerían a los verdaderos cristianos para que se convirtieran, y cristianos en estos tiempos actuales de que se han convertido religiones falsas, de que va en contra de lo que dice la Biblia, que él está advirtiendo de que se infiltrarían personas en la iglesia convenciendo a los verdaderos cristianos a que sigan doctrina falsa. Y también aquí en el versículo 30 les advirtió a la gente de esos tiempos. Esta es una advertencia a la gente de los tiempos del Nuevo Testamento, los tiempos de los apóstoles, y a nosotros, en los cristianos de la actualidad, de que por nosotros mismos, las personas, habemos personas de que decimos que tenemos la sana doctrina, pero en realidad tenemos una falsa doctrina, y eso hay que tener cuidado, porque hay gente que predica falsa doctrina para convencer a los verdaderos cristianos a que sigan a falsa doctrina, y eso es malo. Si uno lo visita en la casa o escucha una enseñanza religiosa falsa en internet, o sea de personas que lo visiten hasta la casa, hay que ponerle cuidado, porque ya el apóstol Pablo predijo eso, de que de las mismas personas se iban a levantar, se levantaron desde los tiempos del Nuevo Testamento, desde los tiempos de los apóstoles, y empezar a corregir doctrinas falsas. En los tiempos actuales mucho más, de que
han hablado cosas perversas, cosas que se van a este mundo y no el fundamento de la doctrina cristiana. Ahora les leo Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que todos estos versículos del 6 al 9 del capítulo 1 de Gálatas, para explicárselos, les voy a decir de que son de que el apóstol Pablo estaba impresionado de los cristianos en la provincia de Galacia, que en la actualidad Galacia se ubica en un país llamado Turquía, de que estaban así en la iglesia de Galacia, estaban en esos tiempos del Nuevo Testamento, tiempos de los apóstoles, en la iglesia de Galacia estaban ya infiltrados, que es metidos personas enseñando falsa doctrina a los verdaderos cristianos para apartarlos de la sana doctrina que es el evangelio de Cristo. Estaban maravillados y de que ahí los está exhortando a volver a profesar la sana doctrina a los cristianos verdaderos, y que en el versículo 8 no existe otra doctrina. Eso quiere decir que las enseñanzas religiosas que se hacen llamar evangelios no son evangelios, son doctrinas satánicas fuera, que son invenciones de Satanás, las doctrinas que se hacen llamar evangelios, pero que predican cosas que no están escritas en la Biblia. Y también existen personas de que están confundiendo a los verdaderos cristianos para convencerlos a seguir doctrina falsa, y eso no hay que permitirlo. De que la gente que venga a nuestra casa o los predicadores falsos que escuchemos por internet, eso no hay que permitirlo, de que nos quieran convertir a X religión, porque va en contra de lo que dice la Biblia, y la Biblia condena lo que son las doctrinas diferentes que no son el verdadero evangelio de Cristo. Y aquí quieren vertir el hecho de que hasta las personas de que nos prediquen una doctrina diferente que se haga llamar evangelio, aunque sea un ángel del cielo, que Dios lo condene, que Dios castigue, sea la persona que nos predique, sea cualquier persona que nos predique falsa doctrina que se haga llamar evangelio, o hasta un ángel del cielo sea condenado por Dios por predicarnos falsa doctrina. Y que hasta volvió a repetir el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Galacia y a nosotros los cristianos de la actualidad, de que si cualquier persona llega a nuestra casa a predicarnos una doctrina diferente que se haga llamar evangelio, o sea que nos prediquen por redes sociales, aquí dice que Dios lo condene, que Dios castigue a las personas que nos prediquen una doctrina diferente que se haga llamar evangelio. Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina, por estratagemas hombres que para engañar emplean cual astucia las artimañas de la error. Para que les sea más claro la lectura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que esa es la aplicación de este versículo, y la comparación que voy a hacer es que este versículo, nosotros los cristianos de esa época, la iglesia de Éfeso, y también nosotros los cristianos de la actualidad, no tenemos que ser cristianos maduros espiritualmente, no tenemos que ser cristianos inmaduros, porque así como dice aquí que cualquier persona que sea un cristiano inmaduro espiritualmente es más fácil de que una persona que le predique falsa doctrina que se haga llamar evangelio lo convierta a falsa doctrina, que un cristiano maduro espiritualmente que esté
muy firme en la sana doctrina y conozca mucho de la Biblia, ese sí es más difícil, y sobre todo por Dios encima de esa persona que profesa sana doctrina, es más difícil de que la persona profesa y le predica falsa doctrina. Una persona profesa la sana doctrina, es más difícil de que sea engañada de convertirse en falsa doctrina. Y porque esa comparación es que los cristianos, compara de que los cristianos inmaduros espiritualmente son como bebés que beben leche, y los cristianos maduros espiritualmente son comparados a las personas que comen comida sólida, que comen comida dura. Y gente de todas las religiones, para engañar a los verdaderos cristianos y hacer que profesen la falsa religión, usan la astucia de las artimañas del error, que quiere decir técnicas, convencerlo, diciéndole de que la enseñanza, que lo que se enseña y lo que se cree en tal religión va de acuerdo con la Biblia, y eso no hay que permitirlo, que una persona nos convenza a uno a seguir falsa doctrina, porque la técnica que usan es decir que no es doctrina falsa, que va de acuerdo a lo que dice la Biblia, y eso no hay que permitirlo. Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de Colosas y nos advierte a nosotros los cristianos de la actualidad, que tenemos que tener cuidado con las personas que nos predican falsas doctrinas, que saben llamar entre comillas evangelio de Cristo, porque las falsas doctrinas, las doctrinas que predican lo contrario a lo que está escrito en la Biblia, son doctrinas satánicas, y las doctrinas falsas que están en contra de lo que dice la Biblia son enseñanzas que se basan más que todo en las cosas de este mundo y no en Cristo, que Cristo es el Salvador, es Dios y es el Hijo de Dios. En Cristo las falsas doctrinas se basan más que todo en las cosas de este mundo y no en Cristo. Y hay que tener cuidado la gente que nos predica falsa doctrina, no hay que dejarnos engañar por gente que nos predique una doctrina contraria a lo que dice la Biblia, y sobre todo una doctrina que no se basa en Cristo. Hay que, a la falsa doctrina es mejor no escucharle, no prestarle atención ni un poquito. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este título de este versículo quiere decir el título predicción de la apostasía, que aquí el apóstol Pablo estaba prediciendo y le estaba diciendo el apóstol Timoteo de que el Espíritu de Dios profetizó por medio del apóstol Pablo, que fue el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Estaba profetizando de que en los postreros tiempos, que son los últimos días, que los últimos días ya están cumpliendo porque está más cerca la venida de Cristo, son estos últimos días de que muchos cristianos verdaderos se están apartando de Dios, se están rebelando contra la sana doctrina. Es una comparación de que se están divorciando de la verdad para seguir la mentira, para seguir las cosas de este mundo, para seguir religiones falsas, y eso es apostasía. Apartarse de Dios por seguir las cosas de este mundo, por seguir otras religiones, eso es apostasía, y eso es a causa de los espíritus engañadores que son los demonios, y las doctrinas de demonios que son doctrinas que se hacen llamar cristianas pero que no lo son. Y eso se está cumpliendo con el primer versículo del capítulo 4 de 1 Timoteo, de que en estos tiempos actuales los cristianos verdaderos están abandonando la sana doctrina por seguir doctrinas falsas o por simplemente seguir las cosas de este mundo, y eso no es bueno hacerlo, porque el que lo hace, si muere o cuando Cristo ya venga por la iglesia, que está más cerca de
que Cristo parezca con montones de ángeles en una nube, arrebatando a los cristianos verdaderos, es peligroso, porque el que muere, o si Cristo viene y no se arrepiente de profesar falsa doctrina, o no arrepiente de volver a Dios por lo que hizo, lamentablemente va al castigo eterno, que es el infierno. Ya. Que cerré el zipper de esta Biblia porque hay uno que se lo voy a leer sin ver, se lo voy a leer de memoria, que dice así en la carta, que está entre la categoría de carta general y profética, pero en el Nuevo Testamento, que dice así en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De que el apóstol Juan, el que supuestamente escribió esa epístola, porque ahí no está registrado en los saludos que hacían en las epístolas bíblicas, algunas sí tienen registrados saludos de los apóstoles que escribieron, otras no, pero como está escrito, muchos, yo y otros estudios de la Biblia sacamos conclusiones de que fue el apóstol Juan que la escribió por el nombre que tiene. Pero lo más enfocado en esos versículos es que el apóstol Juan le estaba diciendo a una señora que tenía hijos, de que si cualquier persona con falsa doctrina llegaba a la casa de ella, que no recibiera a persona, ni escuchara, ni permitiera que esa persona le enseñara falsas doctrinas a esa señora que tenía unos hijos, que no permitiera de que le enseñaran falsa doctrina a otras personas. Y también estos versículos nos van para nosotros los cristianos verdaderos de la actualidad, de que también si alguna persona viene a nuestra casa para enseñarnos falsa doctrina, mejor no recibirla, mejor decirle que uno está convencido con la sana doctrina, que no necesita porque escuchar doctrina diferente, y de que si es una persona que viene a nuestra casa queremos enseñar falsa doctrina, es mejor decirle que al menos uno va a orar por esa persona para que un día llegue el conocimiento de la verdad. Pero sí, estos dos versículos, el 10 y el 11 de segunda de Juan 1, nos dicen eso, de que si cualquier persona nos quiere enseñar, viene a nuestra casa a enseñarnos falsa doctrina, mejor no recibirla en nuestra casa, no recibirlos. Y con solo que uno le diga bienvenido, ya uno hace partícipe en las malas obras, en la predicación, en la difusión, que es la predicación de la falsa doctrina. Hasta aquí llega el video, espero que les sirva de bendición. Denle me gusta, suscríbanse